Gracias, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias a Dios que están hoy aquí. La pastora Alma nos comentaba, nos enseñaba la semana pasada. ¿Se acuerdan de qué tema? ¿Nadie se acuerda de qué tema nos hablaba? Hablaba de familias fuertes. Gracias, Geraldo. Hablaba de familias fuertes. ¿Cómo empieza una familia? Una familia empieza con un matrimonio. Yo sé que algunas personas aquí no están precisamente en relación de matrimonio, o hay hijos que vienen sin sus papás, pero todo empieza con un matrimonio. Familias fuertes, la pastora nos enseñaba que se construyen con sabiduría, y la sabiduría empieza con el temor del Señor. El primer matrimonio en la Biblia es Génesis. La Biblia, la palabra de Dios, comienza con un matrimonio, con Eva y con Adán, con una familia que forman después, Caín, Abel, Set, después, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener familias fuertes? Pues matrimonios fuertes, ¿no? Matrimonios que cumplan con el propósito, con el diseño original de Dios. Muchos de nosotros hemos enfrentado aflicciones en nuestro matrimonio, de toda índole, de toda índole. Pudimos haber pasado por quebrantos con los hijos, crisis financieras, laborales, etcétera. Pero Dios ha estado con nosotros. Hace 15 días tuvimos nuestra cena de matrimonios en la congregación. ¿Cuántos fueron a la cena de matrimonios aquí? Amén, gracias a Dios. Y en esta cena, además de que la comida estaba bien sabrosa, el mensaje que nos dieron, la palabra que nos compartieron los pastores también estaba bien rica, ¿verdad? Y hubo un matrimonio precioso que compartió su testimonio, que nos edificó, y mi esposo y yo también tuvimos la oportunidad de compartir nuestro testimonio. Nosotros hablábamos de que pasamos en nuestro matrimonio hace años por un quebranto, por una crisis matrimonial, pasamos por un adulterio. Y ¿saben qué, hermanos? Yo comentaba en esta cena de matrimonios que para mí lo primero que pensé cuando pasó esto fue lo que el mundo dice, ¿no? El divorcio. Y yo dije, sí, claro, yo me tengo que divorciar. Pero como yo era cristiana, quería ir al cielo, ¿no? Cristiana, divorciada, pero cristiana, ¿no? Y entonces estaba buscando en la Biblia razones cristianas para poder divorciarme, o fundamento bíblico para poder divorciarme, y cuando llegara yo al cielo, el Señor no me dijera, no entras por esto, ¿no? Entonces, claro que leía comentarios acerca del divorcio, le escuchaba prédicas de otros pastores que hablaban acerca del divorcio y del recasamiento y todas estas cosas, y entonces empezaba a leer, y hay una cita en Mateo 19, cuando a Jesús los fariseos llegan a preguntarle acerca del divorcio, y Jesús les dice, vamos a leer Mateo 19, por favor, del 4 en adelante. Dice el Señor, respondiendo, Él les dijo, bueno, primero, los fariseos llegaron a preguntarle a Jesús, ¿no? ¿Saben ustedes quiénes eran los fariseos? La pastora nos ha estado enseñando los miércoles que había 3 grupos predominantes, religiosos y políticos. Estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Uno de estos grupos principales eran los fariseos. Los fariseos, por supuesto, que sabían toda la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de pies a cabeza, de memoria. De hecho, ellos se consideraban los únicos intérpretes oficiales de esta ley. El Señor Jesús estaba ahí, llegan estos fariseos que conocían, o se supone que conocían la ley de Moisés, y que querían tentarle, querían ponerlo a prueba. Entonces le dicen, oye Jesús, en el versículo 4, perdón, en el 3, entonces sí es cierto que Moisés dijo que se puede dar carta de divorcio por cualquier razón. Aquí está, Mateo 19:3. Entonces vinieron ahí los fariseos tentándole, o sea, con esta
actitud de ponerlo a prueba y le dijeron: es lícito dar al hombre, o sea, se le permite al hombre repudiar, darle carta de divorcio a su mujer por cualquier causa. ¿Eso decía la Biblia? No decía eso. Jesús sabía que ellos sabían lo que Moisés había escrito en Deuteronomio 2000 años antes. Solamente querían ponerlo a prueba. Entonces Jesús llega y les dice: ¿a poco ustedes no han oído que Moisés dijo al pueblo de Israel que solamente por una cuestión de inmoralidad, de impureza, eso es lo que dice Deuteronomio 24:1, se puede dar carta de divorcio a la esposa? Cuando el esposo encuentra esta impureza en su esposa, se le puede dar carta de divorcio. Jesús sabía que ellos lo sabían, nomás que ellos estaban haciendo para ponerlo a prueba y para tener algo con que estarlo molestando. Entonces, cuando Jesús les responde así, pues bueno, estos se quedaron, no sé si se enojaron o qué, pero Jesús es muy enfático cuando les dice: ¿a poco ustedes, siendo fariseos, no saben lo que dice la ley de Moisés y se la saben de arriba para abajo? El Señor no estaba diciendo aquí que hay un permiso para poder divorciarte o para poder carta de divorcio a tu esposa. No, aquí no vamos a decirle: sí, aquí hay pretextos o fundamentos bíblicos para que tú te divorcies. No, no existe en la palabra eso. El Señor lo permitía por causa de la dureza del corazón de las personas. Jesús lo aclara más adelante, pero era una concesión de misericordia que Dios hacía, era como un límite. Deuteronomio nos habla acerca de límites. Cuando decía el Antiguo Testamento: si alguien te roba un burro, casi que ojo por ojo, ¿no? Tú ve y cóbrate con un burro. No es que Dios quisiera que eso ocurriera en la naturaleza humana, en el comportamiento humano. Dios tenía que poner un límite, porque si a nosotros nos roban algo, nos quitan algo, tú no vas a quitarle un burro que te quitaron, tú vas y le quitas 10, ¿no? Esa es la naturaleza humana. Dios solamente estaba poniendo un límite, estaba cercando esa decisión. En el tiempo que Deuteronomio fue escrito por Moisés, el pueblo de Israel estaba tomando mujeres cananeas, ¿no? Y claro que despedía a sus mujeres porque estaban a lo mejor más bonitas, porque eran, no sé, más jóvenes, lo que sea. Y entonces el pueblo estaba dando carta de divorcio a sus esposas por todo y por nada, porque si no cocinaba bien, si ya estaba chimuela, si ya no tenía cabello, si había subido de peso, lo que sea. Entonces Dios dijo: no, esto no puede ser así, va a poner una cláusula, pero esa no era la voluntad de Dios. Deuteronomio no dice esto, que no era la voluntad de Dios. Jesús, que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, viene a aclararnos que al principio no era así. Que por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de la dureza del corazón del hombre, Dios había permitido hacer eso, pero no. Y hermano, la Biblia no dice que Dios prohíbe o es un pecado el divorcio. Bueno, entendámoslo en un contexto. Dios lo permite, pero lo aborrece. Más adelante vamos a ver en Malaquías por qué dice el Señor eso. Entonces, cuando yo llegué a esta parte, que yo la verdad, yo siempre había creído que era como Jesús diciendo: pues sí, Moisés ya les dijo que sí, era la confirmación de la palabra que había dado Moisés en Deuteronomio 24. Y entonces, cuando Jesús dice: pero es que eso fue por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. El Señor me mostraba, bueno, yo le preguntaba al Señor: ¿cuál principio? ¿A qué te refieres con el principio? Al principio del matrimonio, pues en el principio del matrimonio todo es bonito, ¿no? Todo es dulzura, todo es romance. ¿O a qué te refieres con el principio, Señor? Y el Señor más arriba, en el mismo capítulo 19 de Mateo, aclaraba cuando Jesús le responde a los fariseos: ¿no oyeron, no han leído ustedes que el que los hizo, ¿quién nos hizo? Dios. Que el que los hizo varón y hembra los hizo. Y dijo:
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, agrega Jesús, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto no dice Génesis, esto lo dice Jesús con el conocimiento claro que tenía. Jesús estaba recordando el principio en Génesis 2, cuando Dios le da este mandato al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús aclara que el mandato o este permiso o esta concesión, no permiso, esta concesión que daba Moisés existía por causa de la dureza del corazón del hombre. El Señor en Malaquías 2:19 dice que Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Repudio entiéndase como divorcio. Repudio es una palabra bien fuerte, hermanos. Repudio significa rechazar, significa no aceptar, significa menospreciar, tener en menos. Si alguien repudia a su cónyuge, o sea, lo rechaza, no lo acepta, lo menosprecia, entonces está repudiándolo. Y eso que está haciendo, todo eso que está haciendo, lo aborrece Dios. Pero además dice que cubre es un acto de total violencia. Más adelante lo vamos a estudiar. Pero entonces, hermanos, ¿qué significaba volver al principio de acuerdo a lo que Jesús estaba diciendo en el Nuevo Testamento en Mateo 19? Volver al principio significaba volver al principio. Génesis, el nombre en hebreo es Bereshit, significa en principio, el principio. Jesús estaba diciendo, regrésense al principio, porque al principio no, Dios no les dio permiso de repudiarse, de separarse, por cualquier motivo, por lo que sea. Dios, o sea, dentro del plan de Dios no estaba eso. Dios no había diseñado el matrimonio para que fuera roto, para que fuera separado por alguna razón, por cualquier razón. El Señor dijo en Génesis 1:16, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice que varón y hembra los creó. Adán y Eva estaban desde el principio en el plan de Dios, hombre y mujer. El matrimonio que Él formó, porque no formó muchos soldaditos así de lodo, sino que creó una pareja, un matrimonio que después tuvo descendencia y gracias a Dios hoy estamos aquí. El Señor tenía en su mente que existieran desde el principio hombre y mujer. Y cuando dijo que hombre, a ver, ¿me pueden poner Génesis 1:16? Me parece que es. No, es cierto, es 2:6, perdóname. (2:6) Ay, no. Bueno, el Señor dijo, changos, no es ese, oigan. Pero bueno, ahorita les digo. Dice el Señor, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa? Ahí dice más adelante, y varón y hembra los creó. ¿Solamente el hombre lo creó a imagen y semejanza de Dios? No. ¿O solamente a la mujer? No, los dos reflejan la imagen de Dios. ¿Qué significa imagen? Significa que se parecen, ¿no? A veces podemos tener una imagen ¿qué tenemos? Una imagen de una foto. Una foto es una imagen, ¿no? La foto, si ustedes se toman una foto, pues es su imagen, ¿no? Pero no son ustedes. Nosotros somos la imagen de Dios. Somos semejantes a Dios. Esto significa que cada uno de nosotros recuerda, ser semejante es algo que recuerda a la apariencia de Dios. Nosotros no somos Dios, pero nos parecemos, estamos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios físicamente y espiritualmente. En Génesis 2 el Señor forma a Adán.
esto, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, y varón y hembra los creó, está antes de la formación de Adán, y no forma inmediatamente en ese momento a Eva también. Después forma a Adán. Esto no significa exacto que solo Adán hubiera sido hecho a imagen y semejanza de Dios, o que Adán fuera superior, o que Adán fuera más chido, sino que así era el plan de Dios. Desde el principio, en la mente infinita de Dios estaba hombre y mujer, y Él sabía lo que tenía que hacer para que existieran los dos, hombre y mujer. Y dijo, primero tengo que formar a Adán del polvo de la tierra, y ya después de otra materia, ¿verdad? Diferente al polvo, voy a formar a Eva. En Génesis 2:21 dice el Señor que hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras Adán estaba durmiendo, Él tomó una de sus costillas, eso dice la Biblia, y cerró la carne en su lugar. Entonces estamos aquí viendo como si fuera una cirugía, ¿verdad? Que abren, quitan una parte y luego dice que cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y luego se la presentó al hombre. Aquí estamos viendo el proceso creativo o el proceso formativo de Eva. La Biblia dice que el Señor Dios en su omnipotencia y en su omnisciencia hizo caer en un sueño. La palabra para sueño es tardemá. Esto significa estar lánguido, dormido profundamente, casi muerto. En la práctica médica, cuando se somete a un paciente a una cirugía, yo no sé si alguno de ustedes ha sido sometido a una cirugía, se le pone una anestesia, ¿no? ¿Y qué hace la anestesia? Nos deja dormidos. Se ponen medicamentos que relajan todas las funciones, ¿no?, del cuerpo, de tal forma que no somos capaces nosotros mismos de respirar. Si no nos conectaran a un ventilador, ahí nos estaríamos muriendo. Entonces, en ese sueño, en ese trance de anestesia, los médicos pueden intervenir, cortar, sacar, cauterizar, y no sentimos nada. Bueno, pues Adán estaba en esta clase de sueño profundísimo, en la que Dios lo tuvo que someter para quitarle una parte de él. La palabra que usa Dios aquí, para que se tradujo como costilla posteriormente, es tselem. Es hebreo, no vamos a aprender hebreo ni vamos a aprender griego, pero es tselem. Esta palabra no solamente se puede traducir como costilla, de hecho, ni siquiera se traduce como costilla, es un hueso curvo. También se puede traducir como lado, todo un lado, como un costado, todo el costado. De hecho, es la de las casi, no le quiero mentir, no sé si son 40 o 400 veces que aparece esta palabra tselem en la Biblia. Solamente aquí se traduce como costilla. ¿Por qué es importante eso? Cuando nosotros vemos, comparamos, vemos en el diccionario en qué otra parte está traducida o está esta palabra y cómo se tradujo, cómo la puedo traducir. Está traducida de manera completamente diferente. Está traducida como lado, un lado completo, un costado completo. Esta referencia está en Éxodo 25:12, cuando se habla acerca de los costados del arca del pacto. No dice la costilla del arca del pacto, ¿verdad? Sería ilógico. Dice el costado, los tselem del arca del pacto. En Éxodo 26:20, esta misma palabra se traduce otra vez como costados del tabernáculo. Todo el costado, todo el lado del tabernáculo. En Primera de Reyes 6:8 habla de los tselem del templo de Salomón. Está hablando de los lados del templo. Entonces podemos pensar que cuando Dios habla de esta tselem que tomó de Adán, podría haber sido, yo no sé si todo un costado o todo un lado, pero era algo más. Pudo haber sido algo más que una costilla, y después pues Dios acá le suturó, ¿no? Le hizo el zurcido, porque dice que cerró la carne en su lugar. ¿Por qué es importante esto? Porque una costilla, ¿no?
haya sido lo que Dios haya tomado de Adán para formar a Eva, una costilla nos suena como algo chiquito, ¿no? Como algo prescindible. Desde que yo estaba más joven, se oía, ¿no? Que le quitaron, que Talía se quitó las costillas para tener una cinturita. Y hoy en día hay un procedimiento médico en el que se luxan las costillas, los últimos 2 pares o el último par de las costillas para que se vea una cinturita más pronunciada, ¿no? Eva no era un fragmento de Adán. Eva era una parte, Eva no era un añadido de Adán. Una costilla es prescindible, pues es algo pequeño, pero cuando hablamos de un lado, ¿no? De una parte del costado, entonces decimos, no, pues yo no puedo vivir sin un costado. Es como si a una silla le quitaran un lado, pues se va de lado, ¿no? No se puede. Esa es la importancia que hombres y mujeres tenemos, porque ambos, como género humano, representamos la imagen de Dios al mundo. Ese era el propósito de Dios para el matrimonio, para el género humano. Dios se revela al mundo a través de hombres y de mujeres. Los dos somos necesarios. ¿Cuántos siglos de historia hay desde que el hombre fue creado? Y sin uno solo de estos géneros, ¿no? O de los hombres o de las mujeres, nada habría sido igual. ¿Cómo se iban a embarazar los hombres, no? O cómo las mujeres sí podrían engendrar sin la participación del varón. Aunque el mundo te diga que hoy se puede, no se puede. Entonces, hermanos, la esposa de Adán, la mujer de Adán, Eva, no era un añadido. No es algo que se le olvidó a Dios y dijo, bueno, dice, cuando la Biblia dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Y entonces dijo, no es como que Dios dijo, voy a formar a la mujer ahora. No es como que se le ocurrió y dijo, no, se me olvidó hacerle una ayuda idónea, una ayuda correspondiente a Adán, porque todos tenían su correspondiente en el reino animal, sobre los cuales Dios había puesto a Adán a señorear, ¿verdad? No es que Dios se le olvidó y que de pronto se le ocurrió y dijo, changos, ¿cómo le hago ahorita? No, Eva no es un añadido. Eva en Génesis, no me acuerdo qué versículo, pero cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice, varón y hembra los creó, y después creó a Adán, y después formó a Eva, ya estaba hombre y mujer en la mente de Dios, en ese proceso creativo que Dios había tenido como si fuera un diseñador en su mente perfecta, en su mente infinita. Ahí estaban los dos, hombre y mujer, y a los dos los creó iguales. Cuando Dios le presenta a Adán, si seguimos avanzando en el relato en Génesis, dice que despertó a Adán del sueño, ¿no? Y entonces trajo Dios a Eva delante de Adán, ¿no? Y leemos así como muy poéticamente, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se oye bonito y a veces pensamos, pues, qué bonitas palabras, decía el Adán, ¿no? Pero no solamente era como una poesía, era lo que Adán estaba viendo. Adán se le quedaba viendo a Eva y entonces la veía fuera, aparte de él, ¿verdad? Y entonces le empezó a ver, ¿no? Así de que, estos son mis huesos. Por eso dice, esto es hueso de ese hueso es mi hueso, ese hueso es de los míos. Esa carne es de mi carne, esa carne es de la mía. Y de lo que yo tenía, tú formaste a esa mujer. Por eso dice, eso es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Era lo que Adán estaba viendo. Él podía reconocer esas partes de las que Eva fue formada que le pertenecían. Y cuando vio a Eva, pues sí dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Literal lo estaba diciendo.
Y entonces en el conocimiento, en la mente, en la inteligencia que Dios le había dado a Adán, pudo reconocerla y dijo, esta será llamada varona, ¿no? Porque del varón fue tomado. La palabra para varón es ish, y entonces dijo, esta es Isha, porque del ish fue tomado. La reconoció como un ser completamente diferente. Cuando la vio, no dijo, este es el ish 2, ¿no? El varón 2, porque del varón 1 fue tomado. No es cierto. Cuando Dios le trajo a su esposa, Él la reconoció diferente. Y aquí se cae toda la ideología que te quieren vender de que el matrimonio lo puedes hacer a tu gusto, como tú quieras. Dios, cuando unió a esta pareja, pues los presentó diferentes, correspondiéndose uno al otro. Aquí se cae toda esa ideología barata del mundo. Y cuando la vio también, dijo, no dijo, ay no Señor, no inventes, le falta, así como que le hubieras puesto un poquito más de hueso por acá, o que se viera un poquito más altita, los brazos más largos, mira, agárrame de acá ahora para crear a la Isha 2, a la varona 2, no, solo le presentó una, y Eva ya estaba formada, y cuando estaba formada estaba completita. Había sido tomada de él y pudo reconocerla a ella diferente a él de naturaleza, en aspecto físico, en espíritu también, ¿verdad? Y también la veía como un ser completo. Entonces, en Génesis 5:2, aquí, sí es esta cita, el Señor dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos dos Adán, que significa humano. Adán proviene de Adama, que significa tierra. Entonces, el género humano es Adán, que después fue el nombre propio, ¿verdad? Del primer varón, y Eva, de la primera mujer que existieron. Aquí estamos hablando de igualdad, ¿sale? La Biblia, en Gálatas 5:17, el Señor nos dice, todos han sido revestidos de Cristo, ¿verdad? Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Aquí estamos hablando que no hay diferencia, Pablo nos está hablando acerca de que no hay diferencia entre hombre y mujer. El hombre no es más, la mujer es menos, ni la mujer es más y el hombre menos. Los dos son iguales, pero esta idea, hermanos, no le pertenece a ninguna idea a ninguna filosofía revolucionaria de este mundo, al feminismo, al machismo, a los, ¿cómo se dice? Los grupos de personas que luchan por la igualdad. No, la igualdad estaba implícita desde el principio, la unidad estaba implícita desde el principio. Si nosotros queremos hablar de igualdad y vienen a decirte que la igualdad se obtuvo en los años 60, cuando existió la emancipación de las mujeres y cuando se liberaron y salieron a trabajar y tuvieron derecho al voto, no. La igualdad es idea de Dios. Dios la creó. No es idea del hombre. Cuando Dios habla acerca de la mujer como ayuda idónea, las palabras que utiliza son eser kenegdo, que significa ayuda opuesta, ayuda contraria, ayuda correspondiente. Y ayudante entendemos como ayudante como que yo soy el bueno, ¿no? Yo soy el chido, y el ayudante pues es el ayudante. Tú allá, yo hago las cosas bien y tú nomás me ayudas, pásame eso. No, cuando Dios habla acerca de ayuda correspondiente, está hablando de socorro. La palabra eser es cuando, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Es ese socorro que viene de parte de Dios. Eso es la esposa en el matrimonio, el eser de Dios, el eser kenegdo, la ayuda que no puede ser igual, no, contraria significa que son opuestos, ayuda opuesta, hombre y mujer.
No puedes tener una ayuda idónea, pues que sea igual que tú, porque ese no es el diseño de Dios. Eso está en contra totalmente del diseño original de Dios. La voluntad de Dios es que haya esa unidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al principio eran uno. Dios los separa, ¿no? Bueno, toma lo que necesitaba de Adán para formar a Eva y luego los vuelve a unir. Qué padre, ¿no? En el matrimonio. Y les dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y van a volver a ser una sola carne. No solo aplicaba para Adán y para Eva. Jesús en Mateo 19 estaba hablando de todos los matrimonios. El propósito de Dios es que haya unidad, así como Él es uno. Nosotros debemos ser uno en el matrimonio. Cuando estamos en pacto matrimonial, dice la Biblia que nos unimos en uno. Estamos regresando al origen, al principio. Este es el principio del que Jesús hablaba. Y Jesús estaba, si alguien sabía de lo que estaba hablando, era Jesús. Jesús estaba ahí cuando estaba uniéndose esta pareja, cuando Dios pronuncia estas palabras, ¿no? Que serían una sola carne. Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía lo que estaba diciendo. Hombre y mujer son parte de la estructura, no solo de la sociedad, aunque no estén casados, ¿verdad? Sino del matrimonio. Son estructuras. Si falta uno, si le quitas un lado a una mesa, pues la mesa se va del lado, ya no sirve, no funciona. Ambos somos estructura. Jesús hablaba acerca de la mujer como la trataba con una honra que era, híjole, que la gente se escandalizaba, ¿no? La mujer había sido relegada a un segundo plano. La mujer ni siquiera podía comparecer delante de un tribunal para prestar su testimonio porque su palabra no valía. Pero bueno, Jesús vino a darle una honra a la mujer, la honra que Dios quería que se le diera desde el principio a la mujer, no solamente en el matrimonio, sino en toda la sociedad. ¿Cómo pasamos, hermanos, de esta unidad perfecta, de este relato precioso de la Biblia? Sí podemos decir, sí, pero pues eran ellos, eran Adán y Eva y estaban en Edén. Jesús está aplicando lo mismo para esta tierra, para este mundo caído y para nosotros en esta naturaleza caída. ¿Cómo pasamos de esa unidad perfecta a la división? ¿Qué rompió esa estructura? La Biblia dice, si nosotros avanzamos en el relato, y lo puedes tú leer o seguramente ya lo habremos leído, la Biblia dice que estaban desnudos, ¿verdad? Y no había vergüenza y no se avergonzaban. Ellos estaban unidos, había compañerismo, había confianza, había comunión con Dios y comunión entre ellos y había libertad. No había Eva ni siquiera tenía que cocinar la comida porque el Señor decía que se alimentaran de los árboles. Si tenían hambre para desayunar, iban y jalaban algo de un árbol. No tenían que hacer la limpieza, ni siquiera tenían que lavar ropa porque ni tenían ropa. Los eruditos dicen que estaban vestidos de luz. ¿Quién sabe, verdad? Y su cuerpo resplandecía y por eso ni necesitaban ropa. Pero vino el pecado. Vino la serpiente astuta que se presentó delante de Eva y pues bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? Eva come del fruto del único árbol que Dios les había dicho no comas y le da a su esposo y en ese momento sus ojos fueron abiertos y ella y su esposo y sus generaciones hasta hoy fueron vendidos al pecado y a la muerte. Ahí todos tuvimos una sentencia de muerte cuando ellos dos decidieron desobedecer a nuestro Dios. Se acabó el compañerismo, se acabó la comunión, se acabó la libertad, se acabó la inocencia, se acabó todo lo que tenían. Y a cambio de eso vino culpa, vino vergüenza, vino dolor, vino muerte. La división se convirtió en regla. Hoy en este mundo
la división es una regla. Si tú quieres ir en contra de este mundo, si tú estás en unidad, vas en contra de la corriente de este mundo. Si tú quieres ser uno con el Padre, vas en contra de la corriente del mundo. Si tú quieres ser uno con tu esposo, en tu matrimonio, con tu esposa, vas en contra de la corriente del mundo, porque te dicen, ya ni te cases, ¿para qué te casas? Y vinieron, después de que ellos comieron, decidieron desobedecer a Dios, las consecuencias, ¿verdad? Un nuevo orden causado por el pecado de ellos. Y vino la desconfianza. Cuando Dios va en busca del hombre, le dice a Adán, ¿dónde estás? Ay, acá estoy, Señor, estoy escondido. ¿Estás escondido? ¿Por qué? Pues es que tuve miedo porque estoy desnudo. Pero ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? Pues ella, la mujer que tú me diste, evadiendo la responsabilidad que tenía. Imagínense a Eva por acá, no, ahora pues no quiera carne de tu carne y que hueso de tus huesos y que tú y yo uno. Ahora soy la mujer, ya no soy tu mujer, soy pues la mujer que tú me diste, como si fuera algo defectuoso que Dios, aparte de todo, le había dado a Adán. Y después, ¿qué pasa con Eva? Le dice, no, pues es que la serpiente, igualmente evadiendo. ¿Y a poco esto no ocurre en los matrimonios? ¿No? No, tú me dijiste primero, no, pero es que tú me dijiste, es que si yo te dije es porque tú me hiciste, pero es que yo te hice porque tú antes ya me habías hecho y dicho todo esto, y así es todo esto. Aquí empezaba la división. Se acabó la unidad entre ellos. Ay, perdónenme, hermanos, tengo tos. Entonces, se acaba el compañerismo. Se acaba la unidad. Y en lugar de todo esto tenemos la separación. Gracias. Gracias. Se rompió por completo la unidad. Pero Jesús en Mateo 19, cuando está recordando el principio del principio, ahí Él está viniendo a restaurar la unidad. Recordemos, comentábamos que estos fariseos eran los más chidos, los que se sabían la ley de arriba para abajo, al derecho y al revés, ¿no? Antes no teníamos una Biblia escrita ni en el celular, ni siquiera la posibilidad de acceder a ello, porque no todos tenían, no todos sabían leer, no todos sabían escribir. Entonces la ley se transmitía de manera oral, se lo tenían que aprender, ¿verdad? Había unos largos rollos que se leían y entonces los fariseos lo sabían y ellos lo interpretaban como ellos querían. Ellos sabían lo que Moisés había dicho en Deuteronomio muchos años, muchísimos cientos de años atrás. Solamente buscaban poner a Jesús en prueba, ¿no? Y entonces le dicen, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? ¿Está bien? ¿Tú crees que está bien, Jesús, rechazar, menospreciar, mandar lejos a la mujer por cualquier causa? Jesús les dice, no. O sea, bueno, está esa concesión en la Torah, en el Deuteronomio, ¿no? Pero fue por causa de la dureza de su corazón. Y cuando yo leía este término que habla acerca de la dureza del corazón, es un término médico, se llama esclerocardia. Esclero significa duro, ¿no? Algo firme, algo duro, algo seco.
Y cardia, pues corazón, es por causa de su esclerocardia, por causa de la dureza de su corazón. ¿Qué es algo que está duro? ¿Qué es algo que está seco? Nosotros, no sé si ustedes han oído hablar de una enfermedad que se llama arteriosclerosis, que muchas personas lo tienen y te dicen por eso cuida tu colesterol porque te va a dar arteriosclerosis, ¿no? Esto quiere decir que las arterias se hacen duras por esta capa de cosas que se le pegan, colesterol, triglicéridos y todo eso, y ya no funcionan. Una arteria debería expandirse para que la sangre fluya, para bombear la sangre. El corazón no está diseñado como una estructura física dura, tiesa, seca. El corazón tiene una función que cumplir y para eso pues Dios lo creó así, con músculos que se distienden y que bombean la sangre. Si tu corazón estuviera duro, seco, te mueres, porque tu corazón no sirve. Entonces el Señor le está diciendo, tienen una condición médica espiritual que se llama esclerocardia, tienen duro el corazón. Jesús está regresando al principio, a Génesis, a Bereshit. Jesús está apelando en esto que está compartiendo con los que les está hablando a los fariseos. Está apelando al diseño original, a lo que Dios creó, a la unidad primordial, a la unidad fundamental que Dios creó cuando los unió. En ese momento, cuando los fariseos se acercaron a Jesús para decirle, ¿a poco por cualquier causa se puede divorciar uno? Porque así le preguntaron, ¿no? ¿Es por cualquier causa se puede separar uno? Jesús, en ese momento había dos escuelas, ¿no? Una que decía que sí, por cualquier causa tú divórciate si quieres, dale una carta de repudio a tu esposa y divórciate. Había otra escuela más conservadora que decía no, solamente cuando hay inmoralidad, ¿no? Sexual, cualquiera que sea esta. Solamente cuando eso tienes esta concesión de parte de Dios de repudiar, de separarte de tu esposo o de tu esposo. Pero Jesús no pone por encima de lo que Dios había creado. Jesús no pone por encima lo que decía la ley. Jesús pone por encima la voluntad, el diseño, el propósito de Dios. Jesús está volviendo al principio. Cuando Jesús habla, ustedes saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando Jesús habla, cuando el evangelista Mateo está poniendo en griego las palabras de Jesús, cuando dijo eso, escogió la palabra cuando habla para unir, ¿no? Cuando dice, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Unir viene de la palabra kolao, ¿no? Como cola loca, es un pegamento, ¿no? Se le llama en algunos países en Latinoamérica al pegamento se le llama cola adhesiva, ¿no? Aquí se oye feo, pero así se llama. Es pegamento, de ahí viene la palabra de colao. Están unidos, están adheridos. Es como si tú pegaras con Prit o con Resistol estas hojas, a ver, despégalas. No tienes facultad, no tienes. Está diciendo Jesús, ustedes no tienen autoridad, facultad, entendimiento, conocimiento para separar lo que Dios pegó con el Prit, con ese pegamento celestial. No lo separa el hombre. Cuando habla de separar, dice que está poniendo un espacio físico como tierra de por medio. No la puedes mandar lejos. ¿Qué pone separación entre ti y tu esposa? ¿Qué debilita tu matrimonio? Puede ser la falta de comunicación, ¿no? La rutina, las responsabilidades, los afanes. Y súmale a eso que estamos en un mundo caído y que no falta la compañera o el compañero de trabajo que te vienen a decir, ay, qué bonito hueles, mira qué bonito se te ve ese vestido. Y tú empiezas a prestar atención y empiezas a separarte de tu esposa. Y no estás diseñado para separarte de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa. No puedes, no tienes.
tú no creaste el matrimonio, tú no los uniste, tú no tienes el despegante o el disolvente del pegamento, ¿no? De que puede despegar sin causar daño esta unión. Jesús prioriza el diseño original por encima de lo que pues la ley te pueda permitir. Y puedes estar separado de tu cónyuge, no tiene que venir un adulterio, un quebranto, no tiene que venir la pérdida de un hijo, a lo mejor no tiene que venir esto para que tú te separes de tu esposo, de tu esposa, de tu cónyuge. Cosas simples, el uso de las redes sociales, los me gusta, ¿no? Que ahora están así de moda, los likes, las aplicaciones de citas, o no pasa nada, nomás estoy hablando. La pastora nos hablaba del adulterio espiritual, de cómo nos vamos separando, va habiendo una distancia física, espiritual entre nuestro cónyuge y nosotros. Eso, si eso está pasando en tu vida y lo estás permitiendo, eso sí, Dios lo aborrece. Eso sí, Dios lo aborrece. Te lo permite si tú quieres, pero lo aborrece. Jesús está diciendo que en este caso el adulterio o cualquier crisis por la que estés atravesando, que tú consideres que es lo suficientemente fuerte como para que tú te quieras separar de tu esposo o de tu esposa, como la incompatibilidad de caracteres, no es la causa del divorcio. En la base, en lo profundo, está hablando que es la dureza del corazón. La dureza del corazón de uno, de otro o de ambos cónyuges. Y hermano, ¿tú tienes el corazón duro ya? ¿Ya tienes el corazón duro? ¿Tienes esta condición que se llama esclerocardia? Quiero decirte que hay remedio, no te preocupes. Ezequiel 36 dice, el Señor les daré un corazón nuevo, les voy a quitar el corazón de piedra, el corazón de carne, el corazón seco, el corazón duro, y les voy a dar un corazón de carne, el que deberían de tener. Así que si tu excusa o tu, no sé, o en lo que tú quieres decir, pues es que pues ya ni modo, ya tengo el corazón duro. O como el otro día estaba oyendo la entrevista de un cantante que dice, pues es que yo tengo el corazón enamorado, por eso soy bien infiel. No, si tú tienes el corazón así, Dios te puede poner un corazón nuevo, un corazón de carne. Y el Señor se compromete contigo a poner su ley, como nos enseñaba el pastor Antonio, en tu corazón, para que cumpla sus mandatos, para que le obedezcas a Él, para que lo agrades y para que puedas vivir en paz, para que seas feliz. O para que hagas feliz a tu cónyuge. Malaquías 2:15 al 16 dice el Señor. ¿Podrían poner desde el 14, por favor? Más dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Dios le está hablando al pueblo, Dios le está hablando al pueblo de Israel, diciéndole, reprochándole también su idolatría, ¿no? Entonces, ¿me lo puedes poner otra vez, hija, por favor? Dice el Señor que Dios es testigo del pacto. El Señor atestigua, aunque tú no lo hayas invitado a tu unión, no lo hayas hecho partícipe, Dios atestiguó. Dios estaba ahí cuando tú te uniste con tu esposo, con tu esposa. En la cena de matrimonios también nuestros hermanos Fer y Vero nos decían que ellos incluyeron un boletito en la invitación de su boda para Dios, ¿no? Ellos sí lo invitaron, pero aunque no lo hayamos invitado, no lo hayamos hecho partícipe a Dios de este pacto matrimonial, Dios estaba ahí, Dios atestiguaba tu pacto matrimonial.
En el versículo 15 nos da la clave. Malaquías 2:15 dice que, ¿me lo puedes poner por favor, hija? No hizo el uno, está hablando de esa unidad del principio. ¿Y por qué los hizo uno? Malaquías dice que el propósito de Dios era para que tuvieran una descendencia santa. Uno de los propósitos del matrimonio es que tu descendencia sea santa. Él busca hijos santos, hijos que no se hayan corrompido con el mundo. Ese es nuestro deber como padres. Si tienes hijos o quieres tener hijos, nuestro deber es guardar a nuestra descendencia para Dios y presentársela santa. ¿Cómo? Enseñándole la palabra. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Pues estudiando la palabra del Señor. El Señor quiere que sus hijos, nosotros y nuestros hijos reflejemos a Dios. Pero el pueblo de Israel estaba destruyendo el pacto y la herencia. Eso es lo que dice Malaquías. Y cuando nosotros nos separamos, ponemos esa distancia, aunque no nos divorciemos, aunque no nos separamos y sigamos viviendo en la misma casa, pero cuando empezamos a tomar acciones que ponen distancia, que nos separan de nuestro cónyuge, entonces estamos destruyendo el pacto poco a poco. Y no solo se destruye el pacto, se destruye la herencia. ¿Cuál es tu herencia? Dice Salmo 127, los hijos, herencia del Señor son los hijos. La herencia de Dios para ti también son sus promesas. Si tú estás poniendo separación o estás pensando, masticándole, diciéndolo, no, yo no te quieres casar, o estás reduciendo el matrimonio a un simple contrato escrito, un papel, o quieres un matrimonio que se opone al diseño de Dios, entonces estás destruyendo el pacto que Dios creó desde el principio y también te estás privando de la herencia. Y puedes destruir a tu herencia, a tus hijos, a tus generaciones. La traición del pacto matrimonial, según Malaquías, es traicionar al Espíritu. Por eso Malaquías Dios a través de Malaquías nos hace un llamado a no despreciar a la mujer de tu juventud. Y despreciar, aborrecer, repudiar a la mujer, a tu esposa o a tu esposo, va más allá del no es simple, o sea, va más allá del adulterio, ¿verdad? Puede haber abandono emocional, puede haber violencia, desprecio, rechazo, infidelidades espirituales. Por eso dice el Señor, yo aborrezco el repudio. No lo prohíbe, hermano, pero lo aborrece. Porque el repudio destruye la unidad que Él creó. El repudio, la separación, rompe el pacto sagrado que Dios creó desde el principio cuando creó a Adán y Eva, ¿verdad? Y los unió para que fueran uno solo. Entonces esto también hiere la imagen de Dios. Si nosotros decimos que como matrimonio nuestro principal propósito es glorificar a Dios, o sea, mostrarle al mundo el verdadero carácter de Dios, si nosotros nos separamos, se rompe esa imagen, la imagen que se expresa en la unidad, porque Dios es uno. Daña tu descendencia espiritual, a tus hijos, a tus nietos. No se preocupen, no pasa nada si hay algo aquí que ocurrió. Dios redime todo lo que hayamos hecho en nuestro pasado, ¿verdad? El Malaquías 2:16 nos habla acerca de que el repudio, les decía, es rechazo, menosprecio, no aceptación, desprecio. Pues ya no la quiero o ya no lo quiero. No es un acto neutral, dice el Señor. Y al que cubre de iniquidad su vestido, la palabra es violencia. Lo que dice Jehová de los ejércitos, guárdense pues en su espíritu. ¿Dónde dice que se guarden? ¿Que guarden qué? Su espíritu, y no sean desleales. El problema está en el espíritu. Bueno, si nosotros traducimos de una manera literal,
cada una de las palabras de este versículo de Malaquías 2:16 que fue escrito en hebreo, encontramos que el hombre que repudia, está hablándole al hombre, pero dijimos que no hay diferencia, ¿verdad?, entre hombre y mujer. Entonces está hablando a los seres humanos. Si tú, hombre o mujer, estás repudiando a tu esposo, rechazando a tu esposa, menospreciando a tu esposo, despreciándolo, estás ejerciendo violencia en contra de tu cónyuge. Aunque no te divorcies, aunque no te separes, si tú lo estás pensando, si estás acá pensando en otra cosa, en lo que te dijo fulanita o lo que te dijo fulanito, o dices, ay, cómo quisiera que mi esposo se pareciera al pastor de allá, porque es que nomás le falta eso que tiene, o ay, cómo quisiera que mi esposa, no sé, se viera como Jennifer López, lo que sea, ¿no? Si estás así menospreciando, despreciando a tu cónyuge, entonces estás haciendo una separación. Estás menospreciando y estás ejerciendo, a lo mejor no hay violencia física, pero esa es violencia espiritual. Y se siente en el espíritu la violencia espiritual. Cuando nosotros, o cuando yo he hablado con mujeres que han pasado por el menosprecio, ¿verdad?, que trae una infidelidad, un adulterio, sienten el rechazo, sienten el menosprecio, y eso es violencia espiritual. Hay algo que les hace sentir que no están bien las cosas, y entonces es cuando empiezan a buscar respuestas. La violencia espiritual, Dios la condena. Te está diciendo, tú estás despreciando, tú estás menospreciando, tú estás rechazando, tú estás no aceptando a tu cónyuge. Eso es violencia espiritual. Y Malaquías 2:16 dice, el problema no está en lo físico, el problema está en el corazón. Dios, a través de este profeta Malaquías, está diciendo, guarden su espíritu, guarden su corazón. Lo mismo que Jesús estaba diciendo, está diciendo que por la dureza del corazón pues se les da esa concesión, pero esa no es la voluntad de Dios. Pero al principio no fue así. Primero viene una traición espiritual, una separación espiritual, y luego viene la traición física. Se sobrepasan los límites, hombres o mujeres. El acto físico de la separación nace primero de la corrupción interna que hay en el corazón de hombres o de mujeres que menosprecian el pacto matrimonial. Cuando mi esposo y yo decidimos renovar nuestros votos hace 4 años, 3 o 4 años, no recuerdo, tomamos un curso prematrimonial con Josué y Mimi, que ya no están, pero que les mandamos bendiciones, ¿verdad? Oramos que el Señor les bendiga. Tomamos un curso con ellos, y entonces en ese curso nos enseñaban principios de economía, principios de cómo tratar a la familia extendida, qué papel tienen los suegros, tus papás después de que te casas, qué hacer con los hijos, cómo llegar a acuerdos. Y recuerdo que mi esposo decía, no inventes, si esto me lo hubieran dicho antes, ¿no? Antes de casarme, otra cosa hubiera sido. Necesitamos prepararnos para ser esposas y esposos. Si tú estás aquí y no te has casado, prepárate para ser el esposo que Dios quiere que seas, o la esposa que Dios quiere que seas. Si estás aquí con tu esposa o tu esposo, igualmente pide sabiduría para edificar tu casa. La Biblia dice que el que no tiene sabiduría, pues pídala y Dios se la va a dar en abundancia. Necesitamos sabiduría para edificar nuestra casa. Con sabiduría se edifica la casa. La mujer sabia edifica la casa. ¿De dónde viene la sabiduría para nosotros y para todos los hombres? La verdadera sabiduría de Dios. ¿Y dónde están las palabras pues en la Biblia? ¿Quieres ser sabio? Tenemos que leer la Biblia, hermanos. Meditar en la palabra de Dios. Hoy quiero decirte, mi hermano, que si tú estás atravesando, bueno, primero que tenemos que ser personas que vayan en contra de la corriente, en contra de la cultura, ¿no? Cristianos contra cultura, cristianos contra corriente, porque el matrimonio es un diseño celestial,
Es un diseño celestial que está aquí en la tierra, en un mundo caído, en una carne, en un cuerpo caído también. Pero el matrimonio es un diseño del cielo, pertenece al cielo, de la mente del Creador que está en el cielo. Y aquí vas a encontrar solamente oposición. Ay, gracias, mi hermano, muchas gracias. Gracias. Ay, Dios. Aquí vamos a encontrar solamente oposición, porque ¿quién gobierna el mundo? El príncipe de la potestad del aire, se le da dominio a Satanás, ¿no? Si tú vienes aquí a la tierra con un diseño celestial, no, pues vas a encontrar toda la oposición del mundo y tu propia carne se va a oponer a que permanezcas y respetes el pacto que tienes o que seas la persona que Dios quiere que sea, porque nuestra principal enemiga, ¿se acuerdan lo que la pastora nos decía? Es nuestra carne. Necesitamos hacer que muera la carne, que mengue la carne para que crezca Él. Y entonces poder tener matrimonios que realmente glorifiquen a Dios. Nosotros somos la imagen de Dios, hombre y mujer. En un matrimonio, porque compara a Dios su relación con su pueblo como un matrimonio. Él es el esposo y el pueblo la esposa. La Biblia dice, tu esposo es tu hacedor. Un amor sacrificial es el que Cristo vino a mostrar por la iglesia, se entregó a sí misma. Y estamos hablando de esta obediencia que lo llevó hasta la cruz. De este tipo de amor es de lo que Dios habla, que quiere que exista en el matrimonio. ¿Y qué nos dice el mundo? Que no es cierto, ya no te casas. ¿Para qué te casas? Nomás es un papel, no te cases, vete con ella o con él a vivir, y si no te gusta, si no te agrada, pues ahí la dejas y la repudias o lo repudias. Ese no es el tipo de pacto que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Necesitamos comportarnos como gente de reino, con matrimonios que glorifiquen, que le muestren al mundo. Esa es nuestra misión, mostrarle al mundo cómo es Dios. Somos la imagen de Dios, somos el reflejo de Dios, como si fuera una foto de Dios. Le estamos diciendo, mira, así Dios espiritualmente es, y en matrimonio también. ¿Cómo es un matrimonio que glorifica a Dios? ¿Cómo es un matrimonio que se hace fuerte con el pasar de los años? ¿Cómo es un matrimonio que elige, que decide obedecer a Dios y seguir sus preceptos, aunque a veces no nos gusten? El matrimonio, había una pareja que decía, es que toda la gente dice que el matrimonio es bien difícil, yo ni me quiero casar, o ¿para qué me casé? No, hermanos, en el matrimonio hay deleite. Claro, como en todas las relaciones humanas hay subidas y bajadas, unas bien pronunciadas y otras que requieren para subir hasta allá un gran esfuerzo. Pero en el matrimonio hay deleite, Dios nos permitió deleitarnos. No es una condena, no es como decir, es mi cruz y ahora me aguanto. No, encontremos deleite en lo que Dios creó, en lo que Dios diseñó y nos entregó a nosotros para vivir el pacto matrimonial, para construir una familia fuerte, hijos fuertes, hijos sanos. No queremos con esta separación que hay, que se rompe el pacto, dañar, como dice Malaquías, nuestra herencia, nuestra descendencia. Queremos que nuestra descendencia sea para Dios, queremos que nuestra descendencia sea santa, apartada para el Señor. Si hoy tú crees que tu matrimonio está hecho polvito, así lo agarraste tú y ya lo hiciste así hasta que se hizo polvo, no te preocupes. Dios agarró del polvo de la tierra para crear a Adán. Eso puede ser un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Si tu matrimonio dice, no, pues es que ya está muerto, la verdad ya ni para qué hacerle. Jesús resucitaba y no importaba la condición del que estaba muerto. Y cuando tú y yo muramos,
si es que nos morimos antes de que venga Jesús, ¿verdad? Dice que nuestros cuerpos serán transformados, vamos a resucitar, y no importa de lo que tú moriste, si alguien murió quemado, ahogado, si le cortaron una pierna, luego el otro brazo, si le sacaron un riñón, lo que sea, no, de eso no dependo. Va a decir, chino, ya no voy a resucitar porque voy a andar así espiritualmente sin pierna. No depende de las condiciones del que se murió. La resurrección no depende de las condiciones de la muerte o de las causas de la muerte, sino del poder del que lo va a resucitar. No importa lo que haya pasado en tu matrimonio, la causa por la que esté hecho polvo, trizas, ruinas, cenizas. Dios puede traer vida y resucitar propósitos y resucitar tu matrimonio. Dios es el alfarero que toma del polvo de la tierra y hace algo nuevo. Él es el que forma y puede formarte de nuevo. Eso dice Jeremías también. Tu matrimonio está muerto, pues Dios lo puede levantar y resucitar, sin importar la condición o las causas de la muerte. Lo que aquí importa solamente es su poder. Dios no limita la condición de tu matrimonio a una más bien, la condición de tu matrimonio no limita el poder restaurador de Dios. Cristo venció, Cristo conquistó la muerte, Cristo conquistó todo el pecado. Nada impide que Dios cumpla las promesas que Él te ha dado, ni el fuego, ¿verdad? Como dice el versículo en Isaías, ni si cruzas por el fuego, yo voy a estar contigo. Si cruzas por las aguas, no te vas a ahogar. Pero si ya te ahogaste, no te preocupes. Dios puede, si ya se ahogó tu matrimonio, pues Dios puede restaurar. Dios puede restaurar y resucitar tu matrimonio. Confiemos, hermanos, en las promesas que Dios nos hace. El Señor, ayer nos enviaban al grupo de matrimonios un devocional. Y esta palabra que nos daban, este versículo que nos daban, que es Isaías 61, del 1 al 4, dice el Señor: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El Señor habla acerca de lo que quiere hacer a través de ti. Que tú y los tuyos reedifiquen las ruinas. A lo mejor vienes cargando con una herencia de divorcio, no te preocupes. Dios redime lo que pasó. A nosotros nos corresponde el presente. Sería padre viajar al pasado, pero no nos dio la facultad de arreglar el pasado. No puso en nuestras manos el pasado, ni el futuro tampoco, ni siquiera pasado, sino el presente. Las decisiones que tú tomes hoy. Y podemos comenzar por buscar la palabra, buscar en la palabra de Dios lo que Él quiere decirnos. Él nos promete que podemos ser reedificadores de ruinas. Tu matrimonio está en ruinas, pues ¿qué crees? Que Dios dice que reedificarás tú y los tuyos ruinas antiguas, que vas a levantar lo que quedó asolado, que vas a restaurar lo que estaba arruinado, lo que está en escombros, dice, de muchas generaciones. Aunque haya pasado y se haya repetido, tú no tienes por qué vivir eso. El Señor viene a redimir lo que ocurrió en tu pasado para darte un futuro, para que tú, decidiendo en el presente, en Cristo, tengas un futuro. Isaías 58:12 dice: volverás a levantar viejas ruinas, cimientos
desolados por generaciones. Te llamarán reparador de brechas, de grietas, repoblador de lugares ruinosos. Hoy puedes tomar esta palabra si estás atravesando algún tipo de crisis en tu matrimonio, algún tipo de separación, por el motivo que sea. Si estás queriendo separar esta hoja que Dios unió con ese pegamento, con ese colao, estás tratando de separarlo o ya lograste medio separarlo, Dios viene a decirte que primero que no lo hagas, ve y arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pídele sabiduría. Si tú crees que hay ruinas, que hay polvo, que hay sequedad, que hay asolamiento en tu matrimonio, en tu propia vida, el Señor dice, no te preocupes, yo te voy a dar la sabiduría, las estrategias, el poder para que levantes las ruinas antiguas. Si hay una grieta en tu matrimonio, dice que la vas a reparar, repárala, hermano, antes pues de que el daño sea mayor. Y cuando el Señor ponía esto en mi corazón para hablar, cuando nosotros dimos el testimonio en la cena de matrimonios, no, la verdad es que no fue fácil hablar acerca de lo que había ocurrido con nosotros, porque había, pues claro, hay pues vergüenza, ¿no? Hay temor, ¿qué van a decir? Bueno, que eso no importa, pero bueno, hay vergüenza, hay temor, hay angustia y hay dolor, porque pues te estás acordando de algo que te dolió hacer o algo que te dolió que te hicieran. No fue fácil para nosotros, estuvimos enfrentando una lucha espiritual fuerte en casa, y cuando el Señor igualmente me hablaba acerca de los matrimonios, yo decía, pero yo tengo que hablar del matrimonio. Pues el Señor me decía, sí. Yo le decía a mi esposo en la mañana, ¿tú crees que nuestro matrimonio hoy es un matrimonio nuevo, un matrimonio diferente después de lo que del quebranto que pasamos? Y él me decía, sí lo creo. Empezamos a disfrutar de un matrimonio pleno y placentero cuando Dios empezó a trabajar en nuestros corazones, y cuando nosotros también elegimos seguir a Dios. No lo elegimos porque fuéramos bien listos, hermanos, no, sino por la misericordia y la gracia de Dios, porque Él puso en nosotros el querer agradarlo a Él, el cuidar a nuestras generaciones, el cuidar el propósito que Dios tiene para nuestros hijos y para nuestros nietos y todas las generaciones que sigan. Entonces, hoy, hermano, yo te invito a regresar al principio. Si se te había cruzado la idea que como a mí me cruzó, porque yo dije, no, pues es que Jesús está diciendo que sí se puede, pues Jesús apela a volver al principio, a la unidad, a lo que Él creó, a lo que Dios creó desde el principio. Con tu esposo, con tu cónyuge eres una sola carne. La palabra que usa para decir una carne es sarcos. Nosotros, bueno, en el lenguaje médico se utiliza esa palabra sarcos, se utiliza para músculo, para la carnita, para los vistecitos que ves, ¿no? Realmente es esa unidad. Te vuelves una sola carne. Ese es el propósito de Dios para ti en medio del matrimonio. Y si estás soltera, casada, divorciada, viuda, Dios se convierte en tu esposo. Oseas dice, porque tu esposo es tu hacedor, Jehová de los ejércitos su nombre. Si tú estás soltero y quieres iniciar un matrimonio, tienes esa ilusión, Dios te está llamando a prepararte para ser el esposo o la esposa que Dios
diseñó que fueras, para que tengas un matrimonio que verdaderamente glorifique a Dios, para que tengas un matrimonio que represente hacia donde quiera que vayan, tú y tu cónyuge sean una credencial de Dios, ¿no? Sean una muestra, una imagen, un reflejo de Dios, que cuando la gente los vea diga, oh, esto se parece a Dios que he leído en la Biblia. Qué padre que alguien pudiera decir eso acerca de nosotros como personas, pero de nosotros como matrimonios. Tener un matrimonio fuerte, la fortaleza está en la unidad del principio. Y bueno, vamos a terminar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a poner delante de Dios nuestros matrimonios o nuestra vida como persona sola, nuestra relación con Dios o mi futuro matrimonio si estás jovencito o no tan joven pero te quieres casar. Vamos a ponerlo delante de Dios. Creo que es Efesios 5:17, Efesios 5:32. El Señor dice a través del apóstol Pablo, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Grande es este misterio, mas yo hablo de Cristo y de la iglesia. Y nadie aborreció, nadie despreció, nadie se deja de cuidar, nadie se deja de vestir su propia carne. Si te duele algo, pues vas a buscar algo para que te deje de doler. Si tienes hambre, pues vas a buscar algo para comer. Si tienes sed, le das sed a tu carne. Si alguien te pisa, no dices, sí, sígame pisando. No, cuidas tu carne, cuidas tu pie que te están pisando. Así el Señor nos habla, nos dice, nadie aborreció jamás a su propia carne. Tu cónyuge es tu propia carne. No están separados. Tu cónyuge eres tú, es parte de ti, es tu propia carne, sino que la cuida y la sustenta, la nutres, la abrigas, no odias tu carne. El amor matrimonial es un icono del amor redentor de Cristo para con nosotros. Padre, hoy gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque parte de la misión de nuestra Iglesia Muros de Salvación es restaurar familias. Ayúdanos, Señor, a ser personas que trabajemos en nuestra propia restauración, Señor, en la restauración de nuestro pacto contigo, en la restauración de nuestra propia comunión contigo. Ayúdanos a trabajar también en la restauración del matrimonio. Si no hemos pasado, Señor, por quebrantos dolorosos en nuestro matrimonio, no permitas que los pasemos, Señor. Y hoy te damos gracias porque entendemos que tú has estado con nosotros, que tú eras testigo del pacto matrimonial que nosotros hicimos, Señor. Tú estabas ahí atestiguando entre nosotros y nuestro cónyuge. Gracias por la vida de tu cónyuge. Gracias por la vida de tu esposa, de tu esposo. Señor, tu palabra dice que las esposas son un regalo tuyo, son una muestra de tu benevolencia para el esposo. Hoy, Señor, como esposos, permite que puedan ver a sus esposas, Señor, como ese regalo que solamente proviene de ti, como esa muestra de la benevolencia, de tu amor, de tu misericordia, que puedan ver en ellas, sí, esa ayuda opuesta, Señor, esa ayuda
contraria, esa ayuda que se corresponde, esa ayuda, ese socorro que proviene de ti, Señor. Y a nosotras como esposas, permítenos ser eso que tú dices que somos. Lo creemos, Señor. Creemos que hemos sido llamadas, formadas para hacer eso. Ayúdanos a cumplir con el propósito, con el diseño que tú nos diste, amado Dios. Permítenos edificar sabiamente nuestra casa. Permítenos, Señor, ser un matrimonio restaurado. Señor, si hay grietas en nuestro matrimonio, permítenos cubrirlas, Señor, con tu sabiduría, con la sabiduría que proviene de ti. Señor, si nuestro matrimonio está hecho polvo, Padre, creemos que tú puedes hacer de ese polvo un matrimonio nuevo que te glorifique. Si nuestro matrimonio está en ruinas, está asolado, Señor, creemos que tú puedes levantar de las ruinas, Señor, una edificación que te glorifique, Padre. Queremos darte a ti, ofrecerte a ti, Señor, a nuestros hijos, Señor, como una generación santa, como una generación apartada del mundo, Señor. Ayúdanos a educarlos en tus principios y en tus propósitos, Padre. Si tú no estás casado, ora por el matrimonio de tus hijos, ora por el matrimonio de tus padres. Si no están aquí, ora por ellos. Ora por tu futuro matrimonio. Hoy ponemos delante de ti a los jóvenes, Señor, a las señoritas que en algún momento, Señor, cuando sea el tiempo preciso, Señor, estarán uniéndose en pacto matrimonial. Padre, te ponemos delante de ti a estos jóvenes y señoritas, rogándote también sabiduría, Señor, para que, como escrito está en la palabra, no despierten el amor antes de tiempo, ni lo hagan velar tampoco. Gracias, Señor. Hoy creemos que tú has sido bueno, Señor. Hoy creemos que tú quieres que regresemos a esa unidad del principio, Padre. Creemos que tú quieres que testifiquemos al mundo acerca de quién eres tú. Tú eres uno, Señor. Ayúdanos a testificar que somos uno en matrimonio, Señor. Ayúdanos a testificar que somos uno contigo también, Señor. Danos sabiduría, Padre, para enfrentar las crisis matrimoniales, los problemas, la rutina, Señor, las aflicciones diarias, Señor, la cotidianidad, Padre. Danos sabiduría y danos fuerza, Padre. Quita todo orgullo de nuestro corazón, Padre, todo orgullo que nos impide ver. Tu palabra dice que el orgullo, Señor, ciega nuestros ojos, Señor, engaña nuestra mente, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser un pueblo humilde, pueblo que busque solamente a ti glorificarte, Señor. Y hoy bendecimos, Señor, los matrimonios de esta iglesia, Señor, Muros de Salvación, creyendo, Padre, que como matrimonios que buscan también restaurar otros matrimonios o que están pasando un proceso de restauración, Señor, saldremos victoriosos porque tú venciste, conquistaste la muerte que nuestros primeros padres y el pecado que nuestros primeros padres introdujeron a la tierra, Señor. Tu palabra dice que la muerte y el pecado fue introducido a la humanidad, Señor, por causa de un hombre, pero también por causa de un hombre que fue Cristo, el postrer Adán, Señor. Hoy creemos que tenemos victoria, Señor, la victoria en ti, Señor. Gracias te damos, amado Padre. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Confiamos en lo que tu palabra dice, en lo que tú puedes hacer. Descansamos, Señor, en las promesas que cada uno tiene para nosotros, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Creemos que tú reedificarás las ruinas, que tú levantarás lo que está asolado, Señor, que tú restaurarás aquello que está abandonado y que podremos construir, Señor, desde los cimientos matrimonios fuertes, Señor, para una descendencia fuerte, santa, que te glorifique solo a ti. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.